¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la información legislativa. Un día importantísimo, un día histórico para nuestro país, porque el día de hoy se discute uno de los temas más trascendentales por la situación económica que enfrenta Costa Rica. Hablamos del proyecto 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Muchísimo movimiento alrededor de la Asamblea Legislativa, como era de esperar por parte del pueblo, que tiene todo su derecho de venir a manifestarse el día de hoy, de hacer sentir su disconformidad, de hacer valer ese derecho constitucional que precisamente se le da para manifestarse en contra de aquello que apoya o desaprueba, pero también hay que hacer un llamado a la cordura, hay que hacer un llamado a la tranquilidad, así como ellos tienen derecho a manifestarse, los diputados hoy tienen la obligación de tomar una decisión, a favor o en contra, tienen que hacerlo, pero también hay que respetar la decisión que se vaya a tomar acá en la Asamblea Legislativa y que no vaya a salir más caro un desorden social que lo que puede implicar las consecuencias de este tema de la reforma fiscal. Don Eric Rodríguez Esteves, diputado independiente, me acompaña en este momento. Y don Eric, el mensaje, el sentir ante la discusión de este proyecto tan importante, ¿qué decirle a los costarricenses? ¿Cómo explicarle que estamos a las puertas de una reforma en tema de impuestos? Buenos días. Buenos días a todos los televidentes, muchísimas gracias por la invitación. Primeramente hay que hacer un llamado a la cordura, un llamado a la calma. En una democracia hay derecho a disentir, de eso se trata, de opiniones diferentes, eso es una democracia, pero una vez más lo que yo he venido diciendo, el respeto al derecho ajeno es la paz. A mí me parece muy bien que se hagan todo este tipo de manifestaciones, pero independientemente de que las decisiones sean populares o no, el Parlamento tiene una cita con la historia hoy y tiene un compromiso con la responsabilidad fiscal y hoy se tiene que tomar una decisión que sabemos que no nos gusta. O sea, vamos a ser claros, la única reforma fiscal que uno podría decir que le gusta es donde digan que van a bajar las tasas impositivas, como lo hizo Donald Trump en Estados Unidos, pasando de un 30 a un 15%. Lamentablemente, en estos momentos de situación fiscal, en estos momentos de déficit fiscal, de crisis financiera, no tenemos otra cosa que tomarnos la medicina, aunque sea amarga. Y eso es lo triste. Mi posición obviamente que va a ser a favor de la reforma fiscal, no porque me guste, no porque la quiera, no porque sea fácil, sino porque es necesaria. ¿Por qué es necesaria, don Eric? ¿Qué abre este proyecto ante el panorama que nosotros estamos viviendo? Veámoslo de esta manera, el Banco Central compra bonos del Tesoro o letras del Tesoro al Ministerio de Hacienda, un mecanismo provisionalísimo, ¿verdad?, de corto plazo y excepcionalísimo también. ¿Por qué? Porque Hacienda no está captando y vamos a tener un problema. El dinero que tenemos nos alcanza tal vez hasta diciembre, pero difícilmente de enero para acá. Y para quienes ya peinamos canas y tenemos que recordar lo que fue lo triste de la época de Rodrigo Carazo. De los 80. Claro, el 80, 81 y 82, que fueron años sumamente difíciles. Yo me acuerdo, por ejemplo, que muchos de mis compañeros de colegio tuvieron que salir del colegio para ayudarle a sus familias a trabajar porque el dinero no alcanzaba. Y esas son las personas que hoy rondan los 50 años, que no terminaron el colegio, que no tienen buenos empleos o que no consiguen trabajo. ¿Qué implica no aprobar la reforma? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias inmediatas? Las consecuencias inmediatas es primero una señal hacia las calificadoras de riesgo y hacia los inversores de decirles no vamos a tener plata para pagarles. Entonces el día de mañana les vamos a decir, bueno, ocupamos dinero, ocupamos que inviertan en títulos del Ministerio de Hacienda, pero eso crea una zozobra y un nerviosismo en los mercados financieros que de por sí son muy fluctuantes y muy nerviosos. Esa es la primera señal. Lo segundo, le estamos diciendo a los organismos internacionales, mire, no estamos haciendo bien las cosas, seguimos gastando igual, tenemos un déficit del 7.4%, no nos está alcanzando el dinero y estas señales son terribles porque el día de mañana, si se logra hacer una colocación, eso va a presionar las tasas de interés hacia arriba porque obviamente, entre más riesgoso sea una inversión que cualquier persona haga, mayor va a ser el premio que pidan y en este caso mayor van a ser las tasas de interés. Don Eric, hablemos de temas puntuales. ¿Por qué es importante al menos un 1% en la canasta básica? Es importante por dos cosas, una que es la trazabilidad, ¿verdad? ¿Qué entendemos por trazabilidad? Cuando las cosas se exoneran,
muchas veces no es tanto por lo que se recauda en ventas como lo que se pudiera recaudar a través del impuesto de renta. Además, tenemos que ser claros, el 1% en la canasta básica, cuando hablamos de un impuesto al valor agregado tenemos dos tipos de impuestos, un impuesto soportado, que es el que yo pago cuando compro insumos, y un impuesto percutido, que es el que yo cobro como empresario cuando vendo esos productos. Entonces, ¿qué pasa? El impuesto soportado, cuando en el último eslabón de la cadena yo no lo puedo trasladar al consumidor, entonces lo que agarro es, como no tengo un crédito, agarro ese impuesto soportado y se lo traslado directamente en costos al consumidor. Entonces lo que voy a hacer es, si le pongo un 1% a la canasta básica, bueno, sí, se va a pagar un 1% más, pero en vez de trasladarle el 13%, ahora le traslado el 12%. Entonces yo considero que el impacto sobre la canasta básica va a ser muy pequeño en el sentido de pagar más sobre la canasta básica, pero sí nos dejaría una buena recaudación fiscal y una buena trazabilidad, que son importantes en este momento. Normalmente el consumidor es el que termina pagando ese 13%, claro, llámese ventas o llámese impuesto al valor agregado. ¿Cómo garantizamos que ese intermediario, que ese empresario que vende un servicio pueda o vaya a pagar también dentro de esa cadena del eslabón que usted vamos a esto. menciona? Claro, cuando uno cobra un impuesto, ese impuesto que cobra puede rebajar el impuesto soportado del impuesto que cobra, ¿verdad? En cambio, cuando yo no lo puedo hacer, simplemente lo que hago es, los impuestos que yo pagué los veo como un costo más y se los traslado directamente al consumidor. ¿Impuesto al valor agregado entonces ayuda a disminuir la evasión fiscal? Claro que sí, ayuda a disminuir la evasión fiscal, y tenemos que ser claros en esto. El 60% aproximadamente del Producto Interno Bruto de este país son servicios. Los servicios, salvo excepciones, servicios turísticos, moteles y otro tipo de cosas están grabados, pero la gran mayoría de servicios no están grabados. Si usted hace una revisión de derecho comparado con otras legislaciones tributarias de otros países, Europa, España o todo lo que usted guste, los servicios son grabados. Y nosotros también tenemos que entender algo, el impuesto de venta se da porque en aquel entonces teníamos una Costa Rica donde la mayoría del Producto Interno Bruto eran bienes. Pero hemos cambiado y ahora la mayor parte son servicios. Esos servicios hay que grabarlos, claro, eso va a dar una mayor recaudación, claro, eso va a ayudar a una menor evasión. Porque, por ejemplo, si usted a veces, algunos consultorios médicos, no estoy diciendo todos, pero muchos consultorios médicos solo le aceptan a usted efectivo. Y ese efectivo es para no dejar huella, y entonces cuando van a tributar renta, reportan que no tuvieron renta o renta muy poca y evaden. Por eso la importancia también de establecer un 2%, creo que es, o 4% para el tema de salud privada. Claro, igual, exactamente. ¿Por qué es importante esto? No tanto por lo que se va a recaudar en el... Es la evidencia en renta. Es la repercusión que esto va a tener en renta de ciertos profesionales que reportan una renta muy baja. Y yo doy un ejemplo. Bueno, yo soy abogado y he visto colegas llegar con un Mercedes-Benz a tributación o a los bancos a reportar el impuesto de renta y no resulta que reporta cero. Entonces uno dice, sí, pero ¿cómo tienen un Mercedes-Benz del año, verdad? Entonces este tipo de cosas es ese control cruzado, esa trazabilidad, lo que va a permitir tener una mayor recaudación. Don Eric, otro tema importante, ¿se graban o no los ahorros en este proyecto de ley? Sí, pero vamos a esto. ¿A qué nos referimos? Sí, le voy a decir por qué. Porque he visto muchísimos ejemplos, muchísimas publicaciones de personas que dicen, si usted ahorra 1 millón de colones, el 15% significa que le van a quitar 150.000 colones. Vamos a ver, primero, el ahorro a la vista no paga ningún impuesto. Eso tenemos que ser totalmente claro. Lo segundo, lo que entendemos por ahorro es cuando uno compra títulos de los bancos, ¿verdad? Los títulos de los bancos pagan un 7%, actualmente un 8%, si mi memoria no me falla, 8% actual, sobre los rendimientos. Entonces aquí empieza la primera falacia. No es que si usted ahorra 1 millón le va a quitar 150.000, eso sería confiscatorio, eso sería... guardarlo bajo el colchón. Por eso, es más rentable, porque las tasas de interés, ponga por ejemplo que usted ahorró 1 millón de colones durante un año y que le paga un 10%. Entonces, de ese 10%, que son 100.000 colones, lo que hoy pagaría serían 8.000 colones. Lo que pagaría el día de mañana serían 15.000 colones. Usted va a pagar por la rentabilidad que tenga lo que usted ahorró, no por lo que usted ahorró. Por lo que usted ahorró, correcto. Porque más bien, vamos a ver, la tasa de interés es un premio que se le da a los ahorrantes o un castigo que se le da a los deudores, por decirlo de alguna manera. Como economista, ya dejándonos de lado del proyecto fiscal y todo lo que implica, vamos a la otra pata del banco que es importantísima, el tema de la contención del gasto. ¿Y qué tiene que mejorar el gobierno, qué aspectos debe mejorar el gobierno para también ir acompañando
los resultados de esa reforma fiscal con una contención del gasto efectiva. Más que una contención del gasto, yo vería una reducción del gasto. Lo que tenemos en este momento con el presupuesto de la República es una contención del gasto, pero no una reducción del gasto. Y entonces aquí es importante ver algo. Tenemos un Estado demasiado grande, tenemos 334 instituciones públicas. Yo retomé y puse a despacho el proyecto Cerrar de Don Otón Solís. Yo creo que ya es hora de analizar cuáles son las instituciones de las cuales el Estado se puede deshacer y que no están haciendo absolutamente nada. Y le doy solo un ejemplo. ¿En cuál país del mundo ha visto usted que el Estado tenga el monopolio de la producción de guaro? O sea, ¿qué hace un Estado produciendo guaro? Un Estado no es para que produzca guaro. Un Estado es para que haga carreteras, para que haga escuelas, para servicios de salud, para servicios de educación. Y lo otro también importante es que, según las estadísticas, entre un 5 y un 8% de los empleados públicos se van cada año, ya sea porque se pensionan, porque se mueren, porque les salió un trabajo del sector privado y se trasladan, etcétera, etcétera. Aquí es importantísimo congelar las plazas del sector público por tiempo suficiente. Imagínense que solo si fuera el 5%, en 4 años usted reduciría la planilla estatal en un 20%, lo cual sería muy bueno. ¿Y qué pasa con esto? Bien, sencillamente lo que hacemos es sustituir aquellas plazas que son indispensables. ¿Cuáles plazas? Policías, oficiales de tránsito, maestros, suplir eso. Pero el resto de plazas, de secretarias, de abogados, de administradores, esas plazas no hay que volverlas a llenar, porque estamos haciendo crecer el Estado terriblemente. Entonces aquí tenemos que ver las dos partes. Estos son como las aspas de una tijera. Sí, está muy bien, una mayor recaudación de ingresos, pero por otro lado, más que una contención de gastos, lo que tenemos que tener es una reducción de gastos de manera que sea lo menos dolorosa para el sector público. Ese tema que usted plantea, don Eric, si lo vemos en las manifestaciones, en el movimiento social que se ha generado a lo largo de este último mes, maestros y sector medicina, son los que más han visto perjudicados. Los demás yo he visto un funcionamiento normal dentro de las instituciones. Habla un poco de lo que implica el tamaño del Estado, ¿verdad? Claro, vea usted en el caso de los maestros. Los maestros tenían razón y yo firmé una moción para hacer las reformas respectivas, en el sentido de que no se iba a permitir recargos. Y hay gente que, digamos, está dando su clase normal y tienen un recargo. ¿Cuál es el problema de ganar más? Yo prefiero contratar a una persona que tenga recargo que contratar 2 personas, me sale más caro. Eso se reformó y también se reformó lo de la dedicación exclusiva. ¿Por qué? Porque los maestros tienen como un 40 y pico por ciento, 45 creo que es, de dedicación exclusiva. Cuando pasan a un puesto administrativo, se los rebajan a un 25%, entonces les conviene más seguir dando clases que irse a un puesto administrativo dentro del Ministerio de Obras Públicas. Ambas cosas se reformaron, entonces por eso no hay que tener ningún temor al respecto, ¿verdad? Y en cuanto a la parte médica, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que hacer un desenganche. En esto firmamos un acuerdo para sentarnos a redactar el desenganche precisamente del sector médico. Le planteo la consulta, don Eric, por lo que implica la apuesta en educación en Costa Rica y por lo que significa también un atraso durante una huelga en el aprendizaje de los niños, ¿debería ser también la educación un servicio esencial? Es un servicio esencial. Es un servicio que funcione tal y como funciona, por ejemplo, la policía y la salud. Para mí sí. Vea, yo no estoy negando el derecho a huelga. O al menos también los comedores, porque hay muchos niños que dependen de esa alimentación para... Hay muchos niños que la comida que hacen, la hacen en los comedores escolares. A mí me parece que yo estaría totalmente de acuerdo, pero obviamente que si uno va a los convenios de la OIT o este tipo de cosas, pues le van a decir que eso no es esencial. Entonces ahí es la parte complicada, entre lo que uno desea y lo que se puede hacer. Pero definitivamente, lamentablemente los que terminan pagando los platos rotos son terceros que no tienen que ver nada en este tipo de cosas. Repito, la gente tiene derecho a manifestarse, la gente tiene derecho a disentir, pero no podemos afectar a terceros en servicios tan esenciales como la salud y como la educación. Bien, don Eric, gracias, y un mensaje final antes de la decisión tan importante que van a tomar. Una vez más, la decisión yo la tomo con la conciencia tranquila. Si a algunos no les parece, están en todo su derecho a disentir, a discrepar. Esto es una democracia, que la sangre no llegue al río, mantengamos la cordura y respetemos las decisiones que este Parlamento toma, independientemente si no nos gustan, al igual que nosotros vamos a tener que respetar lo que nos diga la Sala Constitucional cuando se vaya a consulta este proyecto, nos guste o no nos guste lo que diga la Sala. Ese es otro tema y no me puedo ir sin eso. ¿Cómo evalúa el tema de la Sala Constitucional? O sea, tanta discusión acá, tanto esfuerzo, y que al final prácticamente quien determine si la legislación sirve o no es la Sala Constitucional.
Mire, yo le voy a decir algo, y no son frases mías, como decía don Juan Diego Castro, a la Sala Constitucional ya solo le falta a la Federación de Fútbol, al Poder Judicial solo le falta a la Federación de Fútbol y la Curia Metropolitana. Aquí a mí me parece, y yo he sido totalmente claro, de que el Parlamento entregó parte de sus competencias al Poder Judicial. Porque las decisiones del Parlamento, al fin y al cabo, quien las avala o no, es una sala que tiene más poder que la Corte Celestial. O sea, esto es terrible, pero en una 7 magistrados que tienen más poder que 57. Sí, y 57 que fuimos electos por una cantidad importante de votos. Pero en una democracia y en un Estado de Derecho, aunque a mí no me parezca, tengo que respetar el sistema de derecho que tiene este país. Bien, gracias a don Eric Rodríguez Esterer.